Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo al canal Destino y Lágrimas. Hoy, la empresa me ha despedido. Recursos Humanos me preguntó si tenía alguna petición. Sonreí y dije: que venga la presidenta del Consejo de Administración en persona a tramitar mi despido. La empresa me despidió en una de esas mañanas en las que una llovizna persistente cae sobre Madrid. No es una lluvia lo suficientemente fuerte como para hacerte correr, pero sí lo bastante tenaz como para enfriarte el alma. Cuando el señor Robles, el director comercial, dejó la carta de rescisión de contrato sobre mi mesa, toda la oficina se quedó en un silencio sepulcral. Me miró con ojos gélidos, con una voz monótona, como si leyera un anuncio que nada tenía que ver con la vida de una persona. Javier, recoge tus cosas. La empresa ya no necesita a un empleado que perjudica los intereses comunes como tú. Levanté la vista para mirarlo a él y luego al papel con el sello rojo del Grupo Solaria que yacía frente a mí. 3 meses antes, entré en este lugar con una esperanza que nadie conocía. No solo trabajaba por un sueldo. Vine aquí para buscar a una persona a la que, durante los últimos 19 años, solo me había atrevido a llamar en susurros en las largas noches: mamá. Pero en ese momento, delante de todos, no dije nada. Me levanté lentamente, me ajusté el cuello de la camisa, ya un poco arrugado tras una mañana tensa, y esbocé una leve sonrisa. Quizás fue esa sonrisa lo que molestó al señor Robles. Frunció el ceño, golpeó la mesa con los nudillos y continuó: Recursos Humanos te está esperando para tramitar tu despido. Si tienes alguna petición, preséntala ahora. No hagas perder el tiempo a la empresa. Lo miré fijamente durante un buen rato. En sus ojos no había ni un ápice de duda, ni una pizca de compasión por un empleado que una vez se quedó hasta las 2 o las 3 de la madrugada para terminar el plan de negocio que él mismo presentó después ante la junta directiva. Sabía que me estaban tendiendo una trampa. También sabía que si en ese momento gritaba que era inocente, que no había filtrado la estrategia comercial de la empresa, todas las miradas a mi alrededor solo me verían como un pobre diablo pataleando en su desgracia. Cogí la pequeña caja de cartón que guardaba debajo de mi mesa y metí en ella mis pocas pertenencias. Un bolígrafo viejo, un cuaderno de notas con los bordes gastados, una foto mía del día de mi graduación universitaria y una pulsera de plástico azul descolorida que siempre guardaba en un cajón. Era lo último que quedaba de mi infancia. Y también lo que me recordaba que una vez tuve un hogar en este mundo, que una vez tuve una madre que corrió conmigo bajo la lluvia, que una vez hubo una voz temblorosa que me pidió que viviera siendo una buena persona. El señor Robles, al ver mi silencio, se impacientó aún más. Se cruzó de brazos y su voz se endureció. Javier, ¿me has oído? Si tienes alguna petición, dilo. Dejé la caja sobre la mesa. Me volví hacia él y pronuncié cada palabra muy lentamente. Solo tengo una petición. El señor Robles soltó un bufido. Dila. Lo miré directamente a los ojos. Que baje aquí la presidenta. Que sea ella en persona quien tramite mi despido. La oficina entera pareció congelarse. Alguien que tecleaba se detuvo. Otro agachó la cabeza fingiendo leer un documento, pero sus ojos curiosos se desviaban hacia arriba sin disimulo. El señor Robles se quedó atónito unos segundos y luego estalló en una risa cargada de desprecio y furia. ¿Pero tú quién te crees que eres?, dijo, alzando la voz. Un empleado nuevo que no lleva ni 3 meses y al que se pilla filtrando documentos confidenciales. ¿Y encima exige que la presidenta del grupo baje a tramitarle el despido? ¿Te crees que esto es un mercado? No respondí. Sabía que, a sus ojos, yo solo era Javier. Un joven empleado sin padre ni madre, con un expediente limpio pero sin padrinos, tan trabajador que rozaba la estupidez. Nadie sabía cuál era mi verdadero nombre en mi antigua partida de nacimiento. Nadie sabía por qué elegí solicitar trabajo en Solaria en lugar de en otras empresas que pagaban más. Y mucho menos sabía nadie que la mujer poderosa sentada en la última planta de este edificio podría ser la misma que me abrazó en aquella tormenta hace tantos años. 19 años atrás. Yo solo tenía 4. Los recuerdos de un niño de 4 años suelen ser borrosos, pero aquella noche no.
Recuerdo claramente cómo la lluvia caía a cántaros sobre el pequeño callejón del barrio de Lavapiés, como si alguien estuviera vertiendo toda el agua del cielo. Mamá corría abrazándome, con el pelo pegado a sus mejillas y la respiración entrecortada. Detrás de nosotros, la voz de un hombre gritando, reclamando una deuda, el sonido de chanclas arrastrándose sobre el cemento mojado y los golpes atronadores contra un portón metálico. Mamá me apretó tan fuerte que casi no podía respirar, pero no lloré, porque sentía que ella tenía más miedo que yo. Al llegar frente a la puerta de una residencia infantil, me bajó al suelo, se arrodilló ante mí y con manos temblorosas me arregló la ropa empapada. El agua de la lluvia le caía del pelo a los ojos, salada. Javier, escúchame bien, dijo. Tienes que ser bueno. Tienes que vivir siendo una persona decente. Me llamo Isabel. ¿Lo recuerdas? Soy Isabel. Algún día, te lo prometo, volveré a por ti. La abracé por el cuello, llorando hasta quedarme ronco. Mamá, no me dejes. Se mordió el labio hasta hacerse sangre. Me besó en la frente y luego fue separando mis dedos de su cuello uno por uno. Todavía recuerdo su mirada en ese momento. Dolida, tierna, y como si algo se hubiera roto dentro de ella. Se dio la vuelta y corrió hacia la cortina de lluvia. Corrí tras ella unos pasos, caí sobre el frío suelo de baldosas y la llamé hasta perder la voz. Pero la lluvia era demasiado fuerte, los ruidos demasiado lejanos, y su silueta finalmente desapareció al final del callejón. Desde ese día, crecí en la residencia. Los cuidadores de allí me querían, me daban de comer, me educaban, me enseñaron a ser respetuoso y a no guardar rencor a la vida. Pero todo niño sin madre tiene un vacío que nadie puede llenar. Cada vez que veía a mis compañeros recibir la visita de sus padres, yo me escondía detrás del viejo magnolio del patio, preguntándome si mi madre todavía recordaría el camino de vuelta. A los 17 años, dejé la residencia. Estudiaba y trabajaba. De día, repartía paquetes. De noche, iba a clases nocturnas. Después, entré en la universidad con todas las fuerzas de alguien que no tiene un plan B. Ahorré cada euro, no para comprar ropa bonita ni para darme un capricho, sino para encontrar a mi madre. Busqué en todos los registros, seguí pistas antiguas, busqué el nombre Isabel en archivos amarillentos. A veces, creía haberla encontrado, pero luego perdía el rastro. A veces, pensaba que quizás ya no estaba en este mundo. Pero solo con recordar su mirada en aquella noche de lluvia, no me permitía rendirme, hasta que, hace poco más de 3 meses, la vi en un informativo económico. La mujer que presentaba el nuevo proyecto del Grupo Solaria se llamaba Isabel. Llevaba un traje de chaqueta de color azul oscuro, el pelo recogido en un moño elegante y su voz era grave y cálida. El tiempo había cambiado su rostro, pero sus ojos no podía confundirlos. Eran los ojos que me miraron por última vez a las puertas de la residencia. Era mi madre. No me atreví a correr a su encuentro. 19 años son una distancia demasiado grande. Temía que tuviera una nueva familia, que mi aparición trastornara su vida, y sobre todo, temía que se hubiera olvidado del hijo que una vez abandonó bajo la lluvia, así que elegí el silencio. Envié mi currículum a Solaria, queriendo estar un poco más cerca de ella, queriendo ver si todavía guardaba en su corazón un lugar para aquel niño llamado Javier. Trabajé como una máquina. Aceptaba cualquier tarea, me ofrecía voluntario para los proyectos difíciles, me quedaba hasta tarde para los informes urgentes. Solo esperaba que algún día pudiera entrar en la sala de juntas y presentar un plan lo suficientemente bueno como para que ella me mirara un poco más de tiempo. Pero no me esperaba que, antes de poder decirle una sola palabra, me acusaran de filtrar secretos de la empresa. Y ahora, aquí estaba, en medio de la oficina, bajo miradas de sospecha, con un único camino para llegar hasta ella. El señor Robles se acercó, bajando la voz pero con un tono amenazante. Javier, no te humilles más. Firma la carta de despido y la empresa no irá más lejos. Pero si intentas montar un escándalo, este expediente pasará a la policía y entonces no te quejes. Miré el papel en su mano y luego hacia la última planta, a través del cristal esmerilado del pasillo. No sabía si mi madre me creería, no sabía si me reconocería, pero sabía que si hoy agachaba la cabeza y firmaba,
probablemente nunca más en mi vida tendría la oportunidad de plantarme frente a ella. Apreté la caja de cartón contra mi pecho y dije con calma: no firmaré hasta que no vea a la presidenta. El rostro del señor Robles palideció. En ese instante vi en sus ojos un destello de algo que no era rabia, sino miedo. Y fue ese destello de miedo lo que me hizo comprender que esto no era un simple despido. Alguien quería que me fuera de la empresa rápido, en silencio, antes de que pudiera rozar algún secreto. Caminé hacia el despacho de recursos humanos. A mi espalda, los susurros se levantaron como una marea. Algunos decían que estaba loco, otros que era un inconsciente. Algunos sentían lástima, pero no importaba. Durante 19 años me había acostumbrado a caminar solo. Solo que hoy no caminaba para conservar un trabajo, caminaba para encontrar a mi madre, y tenía el presentimiento de que, en cuanto se abriera la puerta de recursos humanos, mi vida nunca volvería a ser la misma. Entré en el despacho de recursos humanos con la caja de cartón en mis brazos. Dentro no había nada de valor, solo unos pocos objetos viejos, pero en ese momento, por alguna razón, pesaba como si contuviera toda una vida, porque cada cosa allí me recordaba cómo había llegado hasta aquí, a través de años que nadie vio, a través de noches fregando platos en un restaurante hasta que me dolían las manos, de noches en un piso de alquiler sofocante estudiando documentos y con la fe infantil pero persistente de que si vivía decentemente, algún día mi madre me reconocería. Laura, la especialista de recursos humanos, fue la encargada de tramitar mi despido. Tendría algo más de 30 años, con un rostro amable, pero en ese momento su mirada revelaba una clara incomodidad. Probablemente había visto a muchos ser despedidos, había oído muchas excusas, había presenciado a no pocas personas irse de la empresa con rabia, pero un empleado acusado de filtrar secretos que, con total calma, exigía que la presidenta en persona tramitara su despido, seguramente era la primera vez que lo veía. Colocó el expediente frente a mí, me acercó un bolígrafo y habló en un tono mucho más bajo que antes. Javier, escúchame. No sé qué hay de cierto en todo esto, pero el expediente ya está en recursos humanos. Firma primero y, si más adelante hay alguna injusticia, ya veremos. Si te pones demasiado tenso, el perjudicado serás tú. Miré el bolígrafo sobre el papel, a escasos centímetros de mi nombre. Solo tenía que cogerlo y firmar, y todo se calmaría temporalmente. Podría coger mi caja, salir del edificio de Solaria, volver a mi pequeño piso en Carabanchel y decirme a mí mismo que lo había intentado con todas mis fuerzas, que quizás el destino de madre e hijo no era reunirse todavía, pero sabía que no podía hacerlo. Hay oportunidades en la vida que, si las dejas pasar una vez, puedes pagar por ello el resto de tus días. Había esperado 19 años para estar tan cerca de mi madre como hoy. ¿Cómo podía retroceder solo por unas pocas miradas de sospecha? Negué con la cabeza suavemente y le dije a Laura con la voz más calmada que pude encontrar: gracias, pero no firmaré hasta que no vea a la señora Isabel. Al oír el nombre de la presidenta, Laura se sobresaltó, me miró y luego echó un vistazo rápido a la puerta, como si temiera que alguien la oyera. En el grupo Solaria, todos se referían a ella como la presidenta Isabel, algunos con respeto, otros con miedo, pero muy pocos se atrevían a mencionar su nombre de pila de forma tan directa como yo acababa de hacerlo. Laura bajó aún más la voz. Javier, no digas eso. La presidenta está muy ocupada. A veces, incluso los directores de departamento necesitan una cita con una semana de antelación para verla. Si sigues con esa exigencia, pensarán que estás buscando problemas a propósito. Sonreí levemente, una sonrisa más cansada que desafiante. No estoy buscando problemas, Laura. Solo quiero verla una vez. Laura me miró durante un buen rato. Quizás, en ese instante, también vio algo diferente en mis ojos. No el desafío de alguien acorralado, sino la espera de alguien que ha llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Suspiró y cogió el teléfono interno para llamar al despacho del señor Robles. Su voz al principio fue suave, pero después de un par de frases, la voz del señor Robles retumbó al otro lado del teléfono, tan fuerte que hasta yo, sentado enfrente, pude oírlo. ¿Pero quién se cree que es? Dile que firme de inmediato. Si no, levanta un acta por falta de cooperación y que lo gestione el departamento legal.
Laura se sonrojó de vergüenza, apretando el teléfono con fuerza y evitando mi mirada. Dijo un par de frases más y colgó, con una expresión aún más incómoda. Javier, ya lo has oído. El señor Robles no está de acuerdo. No te pongas las cosas más difíciles. No me enfadé con ella. Solo estaba cumpliendo con su deber, como tantas otras personas en este edificio. Cada día yendo a trabajar, cada día agachando la cabeza ante las reglas establecidas. Me limité a mirar el papel y dije muy lentamente, entonces, por favor, transmítele un mensaje de mi parte. Si la señora Isabel no baja, no firmaré. Si la empresa quiere demandarme, iremos a juicio, y en el juicio exigiré que se hagan públicos todos los datos de acceso a los ordenadores, los registros de entrada a la sala de documentos, las cámaras del pasillo, los registros del servidor y los nombres de todas las personas que tocaron el expediente de la estrategia durante la última semana. Esa frase hizo que la mano de Laura se detuviera. Sabía que acababa de tocar un punto sensible. Un empleado normal puede tener miedo de una gran empresa, pero si un juicio realmente estallaba y los datos salían a la luz, la persona con miedo podría no ser yo. Justo en ese momento, la puerta del despacho se abrió. El señor Robles entró junto a un hombre con un traje gris, de complexión robusta y baja estatura, ojos pequeños y un maletín de cuero negro en la mano. Reconocí a este hombre del departamento legal. Había estado con el señor Robles cuando me acusaron por la mañana. Se llamaba Vega. El señor Vega dejó el maletín sobre la mesa sin saludar a nadie. Simplemente me miró con ojos inquisidores. Javier, dijo el señor Vega, con una voz suave como un cuchillo envuelto en seda. Deberías entender que la empresa ya tiene pruebas suficientes de que los documentos confidenciales fueron copiados desde tu ordenador. Si cooperas y te vas discretamente, la empresa considerará las circunstancias. Pero si insistes en involucrar a la presidenta en esto, las cosas no serán tan sencillas. Levanté la vista y lo miré. Si las pruebas son suficientes, preséntenlas. Solo tengo una pregunta. ¿Por qué se accedió a mi ordenador a las 2:17 de la madrugada del sábado, cuando yo no estaba en la empresa y mi tarjeta de acceso no registra mi presencia? El rostro del señor Vega se tensó por un instante, muy brevemente, pero lo vi. El señor Robles, a su lado, también le lanzó una mirada, molesto porque yo supiera ese detalle. En realidad, descubrí ese detalle el día anterior por casualidad, al revisar el historial de sincronización de documentos en el software interno. Pero no tuve tiempo de informar de ello antes de que me llamaran al despacho. Había guardado silencio desde por la mañana, no porque no supiera nada, sino porque quería ver quién tenía más prisa por echarme de la empresa. El señor Robles golpeó la mesa con la mano, con voz airada. No intentes confundir las cosas. Podrías haberle dado tu contraseña a otra persona, podrías haberlo controlado a distancia. Hay muchas formas de hacerlo. Lo miré directamente a los ojos, sin levantar la voz. Pero cada palabra fue clara. Si fuera tan estúpido como para usar mi propio ordenador de la empresa para filtrar documentos, no habría tenido la capacidad de redactar el plan de negocio que ayudó al departamento comercial a aumentar las ventas de prueba un 18% el mes pasado. Señor Robles, usted lo sabe mejor que nadie. Quien necesita esos documentos no soy yo. La atmósfera en el despacho de recursos humanos se volvió densa al instante. Laura, a mi lado, contuvo la respiración. El señor Vega apretó los labios, y el señor Robles me miró con una mirada tan afilada que parecía querer desgarrarme. Sabía que mi última frase le había molestado, porque ese plan de negocio lo había escrito yo casi en su totalidad, pero cuando se presentó al comité de dirección, mi nombre apareció en la última línea, mientras que la persona que encabezaba el informe era él. No protesté porque quería mantener mi puesto en la empresa para encontrar a mi madre. Pero mi paciencia quizás les hizo pensar que era fácil deshacerse de mí. El señor Vega se sentó, abrió su maletín y sacó un grueso fajo de papeles impresos, empujándolos hacia mí. Este es el informe técnico. Los datos de tu ordenador se enviaron a una dirección de correo electrónico externa. Puedes no admitirlo, pero las huellas están ahí. Eché un vistazo rápido a unas pocas líneas y me detuve en un detalle que hizo que mi corazón diera un vuelco. La dirección de correo electrónico que recibió los documentos parecía extraña, pero la parte del nombre antes del signo
Contenía 3 iniciales que coincidían con las de un proveedor de servicios de publicidad que, el mes anterior, el propio señor Robles había propuesto contratar, a pesar de que su portafolio era muy escaso. En ese momento, sugerí que esa empresa podría tener vínculos con la competencia, pero el señor Robles me ignoró, diciendo que era nuevo en el sector y no debía sospechar de todo. Resulta que todo podría haber empezado ahí. Dejé el fajo de papeles y dije suavemente: mantengo mi petición. Llamen a la señora Isabel. Delante de ella, ¿firmaré o no firmaré? El señor Robles soltó una risa fría, pero esta vez su risa no sonaba tan segura. Se acercó, se inclinó hacia mí y susurró para que solo yo pudiera oírlo: Javier, te lo aconsejo por última vez. No te des tanta importancia. Hay personas en este mundo a las que no puedes ver solo porque quieras. Dónde naciste, cómo te criaste, a nadie le importa. Un chico sin raíces como tú, lo mejor que puede hacer es saber cuál es su lugar. La frase, sin raíces, me atravesó el pecho, más dolorosa que cualquier acusación. Por un instante, la imagen de mi madre arrodillada bajo la lluvia volvió a mi mente, sus manos temblorosas arreglándome el cuello de la camisa, sus ojos enrojecidos pidiéndome que recordara su nombre. Apreté la caja de cartón, tratando de tragar el nudo en mi garganta. Si hubiera sido antes, probablemente habría agachado la cabeza. Un niño que crece en una residencia suele tener mucho miedo de que le recuerden sus orígenes, porque cada vez es como si lo desnudaran en público. Pero hoy ya no era aquel niño que lloraba a las puertas de la residencia. Levanté la cabeza y dije lentamente: precisamente porque no tengo raíces, hoy tengo que encontrarlas. El señor Robles se quedó perplejo, probablemente sin entender del todo mi frase. Justo en ese momento sonó el teléfono de Laura. El sonido, repentino, hizo que todos en la sala nos volviéramos. Laura contestó. Al principio solo dijo sí, pero luego su expresión cambió drásticamente. Se levantó de un salto, mirándome con asombro, y su voz tembló. Sí, entiendo. Sí, prepararé la sala de visitas ahora mismo. Colgó el teléfono. La sala se quedó tan silenciosa que se podía oír el golpeteo de la lluvia en los cristales del pasillo. El señor Robles frunció el ceño. ¿Quién era? Laura tragó saliva, mirando del señor Robles al señor Vega, y finalmente a mí. El despacho de la presidencia acaba de llamar. La señora Isabel está bajando. Quiere ver a Javier de inmediato. En ese instante, todos los sonidos a mi alrededor parecieron desvanecerse. No escuché claramente los balbuceos del señor Robles, ni la mirada de pánico del señor Vega. Solo sentí que mis manos se enfriaban y mi corazón latía tan fuerte que me ahogaba. 19 años de espera, 19 años preguntándome si mi madre todavía me recordaría. Todo se condensaba en el sonido de unos tacones que resonaban desde el final del pasillo, cada vez más cerca. El sonido de esos tacones, aunque no era fuerte, resonó en mis oídos como campanas que golpeaban cada capa de mi memoria. Cada paso que llegaba desde el final del pasillo traía consigo un fragmento de mi antigua vida. El fragmento de un niño de 4 años, de pie bajo un porche húmedo y frío, con sus pequeñas manos aferradas a la verja de hierro de la residencia, mirando con los ojos muy abiertos cómo la silueta de su madre se disolvía en la lluvia. Y desde entonces creció entre comidas comunitarias, ropa heredada y navidades viendo los fuegos artificiales en la televisión, sin saber dónde estaría su madre, o si aún recordaría al hijo al que una vez besó en la frente y le pidió que fuera una buena persona. La puerta del despacho de recursos humanos se abrió lentamente. La primera en entrar fue su secretaria, Diana, pequeña de estatura, pero con una expresión muy seria. Detrás de ella estaba la señora Isabel, la mujer de la que todo el grupo Solaria hablaba con un tono de respeto reverencial. La mujer que había construido un imperio desde la nada, y también la madre que había buscado durante casi toda mi vida. Llevaba un traje de chaqueta de un azul marino intenso, con el pelo recogido en un moño bajo. Su rostro tenía finas arrugas en las comisuras de los ojos. Ya no era tan joven como en mis borrosos recuerdos, pero sus ojos seguían siendo los mismos, profundos, tristes y cálidos. Una mirada que, con solo verla una vez, era suficiente para que mi corazón se encogiera como si tocara una herida que nunca había sanado.
Todo el personal de recursos humanos se puso en pie de un salto. Laura inclinó la cabeza a modo de saludo. El señor Vega cerró apresuradamente el expediente y el señor Robles se adelantó a todos. Su rostro estaba pálido, pero intentaba mantener la compostura de un director veterano. Habló de inmediato, como si temiera que la señora Isabel no tuviera tiempo de escuchar a nadie más. Presidenta, esto es solo un asunto menor del departamento comercial. No debería haber sido necesario molestarla, pero el empleado Javier se niega a cooperar firmando su despido y además ha hecho una petición poco razonable de verla. Por eso nos hemos visto obligados a informarla. La señora Isabel no respondió de inmediato. Paseó la mirada por la habitación, deteniéndose en el expediente y luego en la caja de cartón que yo sostenía contra mi pecho. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, el tiempo pareció ralentizarse. Estaba a menos de 3 metros de ella, pero la distancia de 19 años de repente se sintió tan vasta que no sabía si avanzar o retroceder. Había imaginado esta escena innumerables veces, imaginando que la llamaría mamá con calma, que le enseñaría la pulsera de plástico azul, que le diría que todavía recordaba su nombre, que nunca la había culpado. Solo quería preguntarle si alguna vez había vuelto a buscarme, pero cuando realmente estuvo frente a mí, un nudo se formó en mi garganta. Todas las frases que había preparado durante años se desvanecieron como el humo. La señora Isabel me miró más tiempo que a los demás, tanto tiempo que incluso el señor Robles notó la extrañeza. Se apresuró a añadir: Presidenta, este joven se llama Javier, lleva en la empresa menos de 3 meses. Recientemente participó en el grupo del proyecto estratégico, pero el departamento técnico ha detectado que se enviaron documentos confidenciales desde su ordenador. Tenemos un acta, registros de acceso y datos de envío, por lo que hemos decidido rescindir su contrato de inmediato para minimizar riesgos. La señora Isabel seguía mirándome. Su voz se volvió más grave. ¿Tú eres Javier? Asentí, tratando de que mi voz no temblara. Sí, señora. Solo esas 2 palabras. Sí, señora. Y sentí un dolor extraño en el corazón. Frente a mí estaba mi madre, pero no podía llamarla mamá. Tenía que mantenerme en la posición de un empleado bajo sospecha, usar un tratamiento formal, ocultar la tormenta en mi interior detrás de una calma que ni yo mismo sabía cuánto tiempo podría mantener. La señora Isabel entrecerró ligeramente los ojos, como si intentara recordar algo. Su mirada recorrió mi rostro, deteniéndose en mi frente, luego en el puente de mi nariz y finalmente en mis ojos. Por un instante, muy brevemente, vi su mano temblar, pero la apretó de inmediato y su expresión volvió a ser seria. ¿Por qué insistías en que bajara?, preguntó. Esa pregunta silenció la habitación. Podía oír el zumbido constante del aire acondicionado, el golpeteo de la lluvia en la ventana y los latidos acelerados de mi propio corazón. Sabía que esta era mi oportunidad de decir la verdad, pero en esta habitación estaban el señor Robles, el señor Vega, Laura, la secretaria Diana, ojos esperando a ver qué espectáculo montaría. Si decía ahora mismo que ella era mi madre, lo más probable es que se rieran, que pensaran que mi desesperación me había llevado a inventar historias. Y la señora Isabel, si no me reconocía, si solo me veía como un extraño que usaba el pasado para eludir su culpa, no sabía si podría soportarlo. Respiré hondo y dije: porque este asunto no solo concierne a mi despido, también concierne a la seguridad del proyecto estratégico y, posiblemente, a alguien de dentro que ha intentado usarme como chivo expiatorio. El rostro del señor Robles se ensombreció. El señor Vega intervino de inmediato. Presidenta, está tratando de desviar la atención. Quien es pillado infraganti siempre dice que es una víctima. La empresa no puede retrasar una medida por unas pocas palabras sin fundamento. La señora Isabel se giró hacia el señor Vega. Su voz no era alta, pero sí lo suficientemente fría. Le he preguntado a él, no a usted. El señor Vega se calló de golpe. El señor Robles también se detuvo, con una expresión de disgusto. Miré a la señora Isabel y una pequeña chispa de calor surgió en mi interior. Aunque todavía no sabía quién era yo, al menos me estaba dando la oportunidad de hablar. Dejé la caja de cartón sobre la mesa y saqué de mi viejo cuaderno un papel doblado en 4. Era una transcripción que había hecho de los accesos inusuales a mi ordenador,
junto con el historial de mi tarjeta de acceso que le había pedido a Manolo, el amable guardia de seguridad de la entrada trasera. Un hombre que siempre me sonreía cuando me veía salir a por la moto de madrugada. Le entregué el papel a la señora Isabel. Señora, los datos se enviaron a las 2:17 de la madrugada del sábado. Pero esa noche yo no estaba en la empresa. Mi tarjeta de empleado registra mi última salida del edificio a las 21:36 del viernes. La cámara de seguridad de la entrada trasera puede demostrarlo. Si la empresa dice que lo controlé a distancia, entonces deben revisar la dirección de red, el dispositivo de conexión, el historial de acceso al sistema y quién tenía la autoridad para encender mi ordenador durante ese periodo. La señora Isabel tomó el papel. Cuando extendió la mano, vi un anillo en su dedo anular izquierdo. No era como las joyas caras que suelen llevar las mujeres de éxito. En la sortija había una pequeña piedra azul, de forma ligeramente irregular, y el borde tampoco era perfecto, como si hubiera sido rehecho a partir de algo tosco y viejo. Sentí como si alguien me apretara el corazón. Ese color azul, esa forma. Recordé que, a los 4 años, antes del cumpleaños de mi madre, recogí un tapón de plástico azul, le pedí a una cuidadora de la residencia que le pegara una pequeña canica y le dije con entusiasmo que era un anillo para ella. Pensé que ese objeto infantil se había perdido en la lluvia de aquel año. No me imaginaba que todavía lo conservaría, e incluso lo habría convertido en un anillo y lo llevaría puesto. Se me llenaron los ojos de lágrimas. La señora Isabel estaba leyendo el papel, pero de repente se detuvo. Quizás al notar que mi mirada se había fijado demasiado tiempo en el anillo, levantó la vista y preguntó en voz baja, ¿qué miras? Bajé la vista rápidamente, mi mano apretando inconscientemente el borde de la mesa. Nada. Pero mi voz había cambiado. Yo mismo pude notar el temblor. La señora Isabel me miró con más atención, su expresión cada vez más perpleja. Antes de que pudiera preguntar más, la secretaria Diana recibió una llamada y su rostro cambió de inmediato. Se acercó rápidamente a ella, le susurró algo al oído, pero como la habitación estaba tan silenciosa, pude oír algunas palabras sueltas. Competencia, rueda de prensa, estrategia para el próximo trimestre. La prensa no para de llamar. La señora Isabel cogió el teléfono, leyó la noticia y su rostro se heló. El señor Robles, fingiendo pánico, dijo apresuradamente, «Presidenta, ya se lo dije. Este asunto no puede esperar. Si no gestionamos el caso de Javier de inmediato, los medios dirán que la empresa encubre a quien filtra información». Miré al señor Robles y de repente vi la prisa en cada una de sus palabras. La señora Isabel levantó la vista, con una mirada afilada como un cuchillo. «Señor Robles, todavía no he anunciado quién es el responsable de filtrar la información. ¿Por qué tiene tanta prisa en señalar a Javier?» El señor Robles se quedó paralizado. Sus labios se movieron, pero no salió ninguna palabra. Y yo, en ese instante, comprendí de repente que el encuentro de hoy no era solo una cuestión de si madre e hijo se reconocían o no, sino que era el fondo de una trampa mucho más grande que comenzaba a revelarse. El señor Robles se quedó petrificado durante unos segundos. Su rostro, que antes estaba rojo de ira, ahora parecía como si le hubieran echado un cubo de agua fría. Las comisuras de sus labios temblaban, y sus ojos se movían rápidamente del señor Vega a la señora Isabel, una mirada que ya no era la de un subordinado informando a su superiora, sino la de alguien que acaba de descubrir que el suelo bajo sus pies se está agrietando, pero intenta quedarse quieto para que nadie se dé cuenta. Y yo estaba allí, sentado, con las manos sobre la vieja caja de cartón, observando todo mientras un sentimiento extraño crecía en mi interior. Porque desde que entré en la empresa era la primera vez que veía a alguien tan seguro de sí mismo como el señor Robles mostrar una confusión tan evidente. La señora Isabel dejó el teléfono sobre la mesa, todavía mirando fijamente al señor Robles. Su voz no era alta, pero cuanto más tranquila, más presión ejercía sobre su interlocutor. Le pregunto una vez más, ¿por qué afirma usted que Javier es quien filtró los documentos? El señor Robles tragó saliva, un gesto casi imperceptible, y respondió apresuradamente, «Presidenta, porque el departamento técnico ya lo ha comprobado. Los datos se enviaron desde su ordenador. ¿Y quién fue el responsable de la comprobación?» El señor Robles titubeó.
el departamento técnico interno. La señora Isabel miró a su secretaria, Diana. Diana, llama al jefe del departamento técnico y que baje aquí. Diana asintió de inmediato y salió. En cuanto la puerta se cerró, el aire en la habitación se volvió aún más pesado. Miré al señor Vega y vi que estaba hojeando el expediente con la cabeza gacha, pero sus dedos temblaban visiblemente. Se suele decir que un buen mentiroso mantiene la calma, pero la verdad es que solo quien dice la verdad no necesita recordar lo que ha dicho. La señora Isabel tomó la nota que le había dado antes y la miró una vez más. Luego me preguntó: Javier, ¿de dónde sacaste este historial de la tarjeta de acceso? Respondí al instante: Manolo, el de la entrada trasera, me ayudó a comprobarlo. Ella frunció el ceño ligeramente. Manolo, asentí. Sí, el que hace el turno de noche. El día que me quedé hasta casi las 10, me preguntó por qué no me iba a casa todavía. La señora Isabel asintió levemente, pero sus ojos me observaron unos segundos más, como si estuviera pensando en otra cosa. Me di cuenta de que, desde que había entrado, me había mirado más de lo necesario para un empleado normal. A veces me miraba directamente a los ojos, como si intentara recordar a alguien que había conocido hace mucho tiempo. Aparté la mirada rápidamente, temiendo no poder mantener la compostura por más tiempo. En su mano seguía el anillo con la pequeña piedra azul. Solo con verlo, recordaba mis pequeñas manos de niño, a los 4 años. Recordaba a mi madre sentada en el porche de nuestro antiguo piso de alquiler, riendo a carcajadas cuando le ofrecí el anillo de plástico diciendo: lo compré con mis ahorros. En aquel entonces, no sabía de dónde sacar ahorros. Simplemente había cambiado unas cuantas canicas del barrio por unas pocas monedas y había corrido al kiosco para que me ayudaran a pegarlo. Mi madre se rió, me acarició la cabeza y dijo: este es el regalo más valioso que he tenido nunca. Pensé que lo había olvidado. Pensé que, después de 19 años, el único que lo recordaba era yo. Pero el anillo seguía allí. Justo cuando intentaba ocultar mis emociones, la puerta se abrió de nuevo. Entró un hombre de unos 40 y tantos años, con gafas y camisa blanca, con aspecto apurado. Reconocí a Héctor, el jefe de departamento técnico. Presidenta, ¿me llamaba? La señora Isabel asintió. Héctor, ¿quién comprobó los datos relacionados con la filtración de documentos estratégicos? Héctor se quedó desconcertado. Pues, no he recibido ninguna solicitud para una comprobación directa. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. La cara del señor Robles cambió de color. El señor Vega levantó la cabeza de golpe y yo sentí cómo se me enfriaban las yemas de los dedos. La señora Isabel preguntó lentamente: ¿qué quieres decir? Héctor miró a su alrededor y respondió con claridad: esta mañana, el departamento legal envió una solicitud para obtener los datos, pero como estaba en una reunión, se encargó temporalmente del asunto un técnico de sistemas, un chico llamado Marcos. Acabo de recibir un informe preliminar, pero aún no he firmado la confirmación oficial. ¿Dónde está Marcos? Marcos está de vacaciones desde ayer. La señora Isabel entrecerró los ojos. Nadie dijo nada más. Miré al señor Robles. Esta vez no hacía falta ser muy perspicaz para ver cómo su rostro se descomponía. Empezaba a sudar por la frente y sus manos, apoyadas en el borde de la mesa, se apretaban con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El señor Vega intervino de inmediato. Quizás sea solo un retraso en el papeleo, presidenta, pero los datos siguen siendo reales. No le he preguntado a usted, lo interrumpió la señora Isabel. El señor Vega se calló. En ese momento, el teléfono de la señora Isabel vibró. Miró la pantalla unos segundos, se levantó y se acercó a la cristalera que daba al pasillo para contestar. La sala se sumió en un extraño silencio. No sé qué le decían al otro lado. Solo vi que su rostro se volvía cada vez más frío. Unos minutos después, volvió, dejó el teléfono sobre la mesa y miró directamente al señor Robles. La competencia acaba de anunciar su estrategia en los medios. El señor Robles dijo al instante: ¿lo ve, presidenta? Tenemos que actuar ya, pero hay un problema, lo cortó ella. La estrategia que acaban de anunciar no es la nueva. El señor Robles se quedó sin palabras. La señora Isabel continuó: es una versión antigua de hace 2 meses que ya fue descartada.
La estrategia actual ha sido modificada sustancialmente. Si Javier realmente filtró los documentos, ¿por qué la competencia tiene una versión antigua? Esa pregunta fue como un puñetazo en la mesa. Miré al señor Robles, no dijo nada. El señor Vega tampoco. Y fue precisamente ese silencio lo que dijo demasiado. De repente, recordé algo que pasó hace más de un mes. Esa noche me quedé trabajando hasta muy tarde. Cuando bajé a por un documento al archivo, vi al señor Robles hablando por teléfono en el pasillo de la planta 18. Al pasar a su lado, solo escuché una frase suelta. Tranquilo, lo dejaré todo limpio. Cuando me vio, colgó de inmediato y sonrió, diciendo que hablaba con un cliente. En ese momento no le di importancia, pero ahora levanté la cabeza y miré al señor Robles. Él también me estaba mirando. Su mirada ya no era la de un superior a un empleado, sino la de quien mira una espina que necesita arrancar cuanto antes. En ese preciso instante, la puerta se abrió de golpe. Una empleada de recepción entró corriendo, tan sin aliento que tenía la cara roja. Presidenta, abajo en el vestíbulo está la policía económica. Dicen que han recibido una denuncia anónima interna relacionada con la venta de información empresarial. Vi cómo la cara del señor Robles se quedaba blanca como el papel, mientras que la señora Isabel se giraba lentamente hacia él, con una voz tan tranquila que resultaba aterradora. Parece que hoy no solo hay una persona que necesita dar explicaciones. La noticia de la llegada de la policía económica al vestíbulo sumió a la sala de recursos humanos en un silencio pesado. Un silencio que ya no era de curiosidad o tensión normal, sino la sensación de que todos sabían que algo grande estaba a punto de estallar, aunque nadie se atreviera a ponerle nombre. El señor Robles se quedó allí de pie. Sus manos colgaban inertes, pero sus dedos estaban ligeramente curvados, como si intentaran aferrarse al aire. Su rostro cambiaba de blanco a rojo y sus labios se movieron varias veces sin articular palabra, porque probablemente ni él mismo esperaba que una obra de teatro que parecía a punto de concluir con mi firma en una carta de despido diera un giro tan brusco hacia una dirección que no podía controlar. La señora Isabel miró a la recepcionista y dijo de forma concisa: «Llévelos a la pequeña sala de reuniones de esta planta y avise al departamento legal interno para que presenten todos los ordenadores implicados. El de Javier, el del señor Robles, el del señor Vega y el de Marcos, el técnico, nadie los tocará hasta que haya un acta». Esa orden hizo que el señor Vega palideciera visiblemente. Se levantó apresuradamente, intentando mantener la voz calmada. «Presidenta, soy el asesor legal de la empresa. Presentar mi ordenador quizás no sea necesario, ya que solo recibo expedientes de otros departamentos». La señora Isabel se giró hacia él, su mirada inquebrantable. Si solo recibe expedientes, con más razón no tiene nada que temer. El señor Vega se quedó sin palabras. Yo, sentado a su lado, escuchaba cada palabra de mi madre sintiendo un alivio y un dolor sordo a la vez. Alivio porque, por fin, alguien estaba examinando los hechos con lógica. Dolor porque esa persona era mi madre, la persona que estaba tan cerca de mí y a la que todavía no podía llamar mamá en ese momento, porque si dejaba que las emociones me dominaran, todo podría complicarse aún más, y aquellos que querían silenciarme tendrían una excusa para decir que inventaba historias para librarme de la culpa. La señora Isabel se dirigió a la puerta, indicando a todos que pasaran a la sala de reuniones. Cogí mi caja de cartón y la seguí. Al cruzar el pasillo, vi a muchos empleados apartados a los lados, algunos fingiendo hablar por teléfono, otros con documentos en la mano, pero todos con la mirada fija en nosotros. Las noticias en una empresa vuelan más rápido que el viento. Que un empleado despedido exigiera ver a la presidenta ya era motivo de cotilleo. Ahora, con la llegada de la policía económica, todos entendían que en Solaria estaba pasando algo gordo. Acabábamos de entrar en la sala de reuniones cuando ya estaban allí dos agentes de paisano. El mayor se presentó como el inspector Torres, de la Unidad de Delitos Económicos, acompañado por el agente López, encargado de la documentación inicial. El inspector Torres, de unos 50 y tantos años, tenía una voz grave y una actitud tranquila, pero una mirada muy aguda, el tipo de persona que no necesita hablar mucho para que los demás sientan que no deben andarse con rodeos. Estrechó la mano de la señora Isabel primero
y luego nos miró a todos, diciendo claramente: hemos recibido una denuncia anónima con varios documentos que indican un posible caso de venta de información empresarial entre alguien del Grupo Solaria y una empresa de la competencia. Hoy hemos venido para una investigación inicial y solicitamos la cooperación de la empresa para proporcionar los datos pertinentes. Al oír la palabra anónima, el señor Robles pareció aferrarse a un clavo ardiendo. Habló rápidamente: señor inspector, las denuncias anónimas a menudo no son fiables. Es muy posible que se trate de un intento de dañar la reputación de la empresa. Además, ya hemos identificado al empleado Javier como directamente implicado en la difusión de documentos. El inspector Torres miró al señor Robles y preguntó lentamente: ¿y en qué base se fundamenta esa identificación? El señor Robles miró al señor Vega. Este último empujó el expediente hacia adelante, su voz ya menos segura, en un extracto de datos del ordenador personal del empleado Javier, que muestra que la estrategia fue enviada al exterior. El inspector Torres no tomó el expediente de inmediato, sino que continuó preguntando: ¿quién realizó esa extracción de datos? El señor Vega respondió: el departamento técnico. El inspector Torres se giró hacia Héctor, el jefe de departamento técnico, que había sido llamado poco después, y le preguntó: ¿es usted el jefe del departamento técnico? Héctor asintió: sí. ¿Y esta es su firma de confirmación en este documento? Héctor tomó el expediente, lo examinó, y su rostro cambió de inmediato. Levantó la vista y dijo con total claridad: no, esta firma no es mía. Esa frase sonó como el estallido de un cristal en el silencio de la sala. Vi a Laura taparse la boca con la mano, a la secretaria Diana fruncir el ceño, y la señora Isabel simplemente cerró los ojos un segundo antes de abrirlos, con la mirada aún más fría. El señor Vega arrebató el expediente, fue a la última página, y su rostro se volvió ceniciento. Imposible. Este informe lo envió el departamento técnico a legal. Héctor replicó: el sello del departamento técnico es auténtico, pero esta firma digital no la he validado yo. Además, el formato del código de autenticación es incorrecto. Si se comprueba en el sistema, se verá quién creó este informe. La señora Isabel se giró hacia Diana. Haz que lo comprueben ahora mismo. Diana asintió y llamó inmediatamente al Departamento de Control Interno. El señor Robles, a su lado, empezó a respirar con más dificultad. Me miró con una expresión que ya no era de desprecio, sino de odio, como si yo fuera el responsable de sacar todo esto a la luz. Lo miré con calma, aunque por dentro no estaba tan tranquilo como aparentaba. Entendía que estaba en medio de una lucha desigual. Estas personas tenían cargos, contactos, años en la empresa. Yo solo era un recién llegado. Si no hubiera sido por la inesperada aparición de mi madre y de la policía, probablemente ya estaría en la calle, humillado, con una etiqueta de traidor que no podría limpiar en toda mi vida. El inspector Torres me miró y preguntó: ¿usted es Javier? Me levanté. Sí, soy yo. ¿Tiene algo que declarar? Relaté todo, desde que descubrí el acceso inusual hasta el hecho de que mi tarjeta de acceso no registraba mi presencia, y mencioné también mi sospecha del mes anterior sobre el proveedor de publicidad propuesto por el señor Robles. Intenté ser conciso y claro, sin añadir emociones personales. Pero al mencionar que me habían obligado a firmar el despido esa misma mañana, mi voz se quebró ligeramente. No por miedo, sino por la injusticia. Una persona puede aguantar mucho tiempo la dureza, la soledad, la carencia, pero que te conviertan en el malo de la película con unos cuantos papeles falsos sigue doliendo. La señora Isabel, en la cabecera de la mesa, me escuchaba en silencio. A veces sentía su mirada sobre mí durante mucho tiempo. Una mirada que no era la de una presidenta hacia un empleado, sino la de una madre hacia un hijo al que han acusado injustamente, sin atreverse a creer que fuera su hijo. El anillo azul de su mano rozó la mesa, produciendo un sonido casi inaudible. Lo vi y mi corazón volvió a encogerse. Justo en ese momento sonó el teléfono de Diana. Contestó e informó de inmediato: Presidenta, el Departamento de Control Interno lo ha comprobado. El informe técnico falso se creó desde la cuenta de Marcos, pero la cuenta se conectó desde un ordenador del Departamento Legal a la 1:50 y 8 de la madrugada del sábado,
Todas las miradas se volvieron hacia el señor Vega. Él se levantó de un salto, con la voz alterada. Imposible. Yo no estaba en la empresa a esa hora. El inspector Torres preguntó de inmediato. Entonces, ¿quién tiene la llave del despacho de legal? El señor Vega se quedó sin respuesta. El señor Robles intervino de repente. El despacho de legal es un lugar por el que pasa mucha gente. No se puede llegar a una conclusión solo por la dirección de un ordenador. El inspector Torres se giró hacia él. No estoy llegando a una conclusión. Estoy preguntando. El señor Robles se calló, pero el sudor ya perlaba su frente. En ese momento de tensión máxima, mi teléfono vibró en el bolsillo. No pensaba contestar, pero al mirar la pantalla, vi que era el número de Manolo, el guardia de seguridad. Pedí permiso y contesté. Al otro lado, la voz de Manolo sonaba baja y urgente. «Javier, hijo, acabo de recordar una cosa. La noche del viernes, después de que te fueras, vi al señor Robles volver por la puerta del garaje con un hombre que llevaba un abrigo oscuro. Pensé que tenían algo urgente y no pregunté, pero la cámara del garaje lo tiene que haber grabado. Me quedé paralizado. La señora Isabel me miró. «¿Qué ocurre?» Puse el teléfono lentamente sobre la mesa. Activé el altavoz y dije: «Manolo, ¿puedes repetir eso una vez más, por favor?» Delante de la presidenta y de la policía hubo un silencio de unos segundos, y luego la voz de Manolo sonó clara, temblorosa pero firme. «Señora presidenta, la noche del viernes, después de que el joven Javier se fuera de la empresa, vi al señor Robles volver por la puerta del garaje con un desconocido. Eran casi las 2 de la mañana. El rostro del señor Robles se quedó lívido. La señora Isabel se levantó lentamente, su voz tan fría que nadie en la sala se atrevió a respirar fuerte. «Señor Robles, ¿todavía quiere decir que Javier es quien filtró los documentos?» El señor Robles se quedó inmóvil ante la pregunta de la señora Isabel. Su rostro ya no podía mantener esa apariencia de calma de quien está acostumbrado a dar órdenes. Parecía más bien el de alguien que acaba de ser arrastrado a la luz después de mucho tiempo escondido en la oscuridad. Sus ojos estaban muy abiertos, tragaba saliva, pero cualquier explicación parecía haberse quedado atascada en su garganta. Porque las palabras de Manolo no eran un rumor de pasillo ni mi percepción subjetiva, sino un testigo concreto, una hora concreta, y además vinculado a una cámara de seguridad del garaje, algo que, con solo revisarlo, revelaría quién entró en el edificio esa noche después de que yo me fuera. La señora Isabel no gritó, solo miró al señor Robles durante un largo rato y luego se dirigió a Héctor, con una voz baja pero clara. «Héctor, coordínese inmediatamente con el Departamento de Seguridad para extraer las grabaciones de la cámara del garaje desde las 11 de la noche del viernes hasta las 3 de la madrugada del sábado. Compruebe también todos los registros de apertura de puertas del Departamento Legal, el Departamento Comercial y la zona de servidores durante ese mismo período». Héctor asintió al instante. «Lo hago ahora mismo». El señor Vega se adelantó un paso, con la voz alterada. «Presidenta, la extracción de datos internos en este momento requiere un protocolo. Si se hace con prisas, podría afectar a su validez legal». El inspector Torres, sentado a su lado, dejó lentamente el bolígrafo sobre la mesa y miró al señor Vega. «Tranquilo, con nuestra presencia aquí, todo se hará constar en actas según la normativa. No necesita preocuparse por eso». El señor Vega se quedó sin palabras, apretando los labios y mirando el falso expediente como si quisiera destruirlo con la mirada. Yo, sentado enfrente, sentí una mezcla de satisfacción y amargura. Satisfacción porque la verdad empezaba a abrirse camino. Amargura porque entendí lo insignificante que puede ser una persona sin recursos cuando la acusan injustamente. Si hoy Manolo no hubiera recordado ese detalle, si mi madre no hubiera decidido bajar, si yo hubiera firmado la carta de despido por miedo, esas pocas páginas falsas habrían sido suficientes para convertirme en un traidor, para manchar en una sola mañana todos mis años de estudio, trabajo y esfuerzo. La señora Isabel se sentó, con las manos sobre la mesa. El anillo azul de su dedo volvió a rozar la madera. Intenté no mirar, pero mis ojos se sentían atraídos hacia él por un hilo invisible. Quizás ella también lo sintió. Levantó la vista, me miró y su voz se suavizó un poco. «Javier, ¿estás cansado? Si quieres, puedes salir a tomar un poco de agua.
Solo una pregunta tan normal, y se me hizo un nudo en la garganta. Durante años me había acostumbrado a preguntarme a mí mismo si podría soportarlo, pero muy pocas personas me habían preguntado si estaba cansado. Negué con la cabeza, intentando una leve sonrisa. No, no se preocupe, estoy bien. La señora Isabel, al oír mi tratamiento formal, movió ligeramente la mirada. Me observó un momento más, como si quisiera preguntar algo, pero se contuvo porque las circunstancias no lo permitían. Unos 15 minutos después, Héctor regresó con 2 guardias de seguridad, un ordenador portátil y un disco duro externo. La pequeña sala de reuniones, ya tensa, se volvió aún más claustrofóbica. Héctor colocó el portátil sobre la mesa, lo conectó al sistema de cámaras internas, mientras el inspector Torres pedía que se levantara un acta con la hora, las personas presentes y el operador antes de reproducir las imágenes. Miré la pantalla, mi corazón latiendo lentamente con cada segundo, porque sabía que esa grabación no solo decidiría mi inocencia, sino que también podría destapar toda la red oculta detrás de este asunto. Aparecieron las imágenes de la cámara del garaje, un poco borrosas, pero lo suficientemente claras. La hora en la esquina de la pantalla marcaba las 00:56. El garaje estaba vacío, solo la fría luz blanca se extendía sobre el hormigón. A la 1:49, un coche negro entró. Se abrió la puerta, y el primero en bajar fue el señor Robles. Llevaba un abrigo oscuro, la cabeza ligeramente inclinada, caminando deprisa. Luego, se abrió la otra puerta, y un hombre con un abrigo negro, gorra y mascarilla, bajó también. Ambos se dirigieron directamente al ascensor interno. En la sala de reuniones, nadie decía nada. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Me giré para mirar al señor Robles. Estaba petrificado, con los hombros caídos, pero al sentir todas las miradas sobre él, todavía intentó defenderse. Yo volví a la empresa a por unos documentos. La persona que me acompañaba es un cliente. Lo llevé a la sala de reuniones para hablar en privado. La señora Isabel preguntó de inmediato: ¿Qué cliente? El señor Robles respondió rápidamente: un socio de una agencia de comunicación. ¿Teníamos cita? No, fue algo urgente y no dio tiempo a registrarlo. ¿Y por qué un socio de comunicación entra con usted a la empresa casi a las 2 de la madrugada, justo en el momento en que se accede al ordenador de Javier y se crea un informe técnico falso desde un ordenador del departamento legal? El señor Robles guardó silencio. Las preguntas de mi madre eran como finas cuchillas, silenciosas pero cortando muy profundo. Vi al señor Vega, a su lado, empezar a secarse el sudor con un pañuelo. El inspector Torres pidió a Héctor que continuara con las cámaras del pasillo. La imagen cambió a la planta 18. A la 1:58, el señor Robles y el hombre del abrigo negro salieron del ascensor. Se dirigieron directamente al despacho de legal. 10 minutos después, el señor Vega apareció desde la escalera de emergencia, con una llave en la mano. Abrió la puerta del despacho y los 3 entraron. Esta vez, el señor Vega ya no pudo decir nada. Laura, sentada al final de la mesa, se tapó la boca con la mano y sus ojos se enrojecieron. Probablemente sentía miedo al pensar que, hacía un rato, casi me había forzado a firmar aquella carta de despido. La señora Isabel miraba la pantalla, su rostro tranquilo, pero sus manos sobre la mesa se habían cerrado en un puño. No sabía si estaba furiosa por la traición a la empresa, por ver a un joven empleado usado como chivo expiatorio, o si, quizás, un sentimiento más profundo la estaba arrastrando hacia mí sin que ella misma pudiera ponerle nombre. Héctor continuó con la cámara de mi zona de trabajo. La cámara no grababa directamente la pantalla del ordenador, pero se veía claramente al hombre del abrigo negro acercarse a mi mesa, inclinarse y manipular algo durante un rato, mientras el señor Robles vigilaba desde fuera. A las 2:17, exactamente la hora en que se enviaron los datos, el hombre se levantó y el grupo abandonó la planta rápidamente. Todo estaba tan claro que no hacía falta ninguna explicación. El inspector Torres se giró hacia el señor Robles. ¿Quiere decir algo? El señor Robles miró a su alrededor, a la señora Isabel, al señor Vega y finalmente a mí. En sus ojos, en ese momento, había la desesperación de quien sabe que no puede escapar,
pero aún no se resigna. Soltó una risa seca. De acuerdo. Entré en la empresa esa noche. Pero yo no fui el cerebro de la operación. Solo seguí órdenes. La señora Isabel dijo con voz gélida: ¿Órdenes de quién? El señor Robles apretó los labios, dudando un largo rato. El señor Vega le gritó de inmediato: Robles, no digas tonterías. Robles se giró bruscamente hacia él. Llegados a este punto, ¿todavía quieres que cargue yo solo con todo? Si no hubieras traído tú al hombre de Grupo Acero, si no me hubieras dicho que falsificara el informe técnico para culpar a Javier, ¿crees que me habría atrevido? La sala pareció estallar en silencio. Grupo Acero era el competidor directo de Solaria. La señora Isabel se levantó lentamente y miró al señor Vega como si fuera un extraño. Señor Vega, lleva 7 años como asesor legal de Solaria. ¿No lo he tratado lo suficientemente bien? El señor Vega, con el rostro grisáceo, balbuceó, intentando defenderse. Presidenta, yo... Fue un momento de debilidad. Tenía deudas fuera, me presionaron, no pretendía hacerle tanto daño a la empresa. Miré a ese hombre y luego al señor Robles. Usaban la palabra debilidad para describir un acto que podría haber destruido mi reputación para siempre. El valor de una persona débil, a sus ojos, era tan bajo que podía ser sacrificado por una deuda, una suma de dinero o un simple asentimiento. La señora Isabel no dijo más. Se giró hacia el inspector Torres. Solicito que se levante un acta completa. Solaria proporcionará todos los datos y cooperará en la investigación. En cuanto a Javier, a partir de este momento, cualquier decisión de despido previa queda en suspenso. La empresa se disculpará públicamente si se confirma que fue acusado injustamente. Me levanté, con la intención de dar las gracias, pero al levantar la vista me encontré con su mirada. Una mirada que ya no era solo la justicia de una líder. Había algo tembloroso, dolido, como si estuviera frente a la puerta de un recuerdo que, con una sola señal más, se abriría de par en par. Sus ojos se posaron en mi caja de cartón y luego vieron la pulsera de plástico azul que asomaba entre las páginas del cuaderno. De repente, se acercó, su voz se quebró. Javier, esa pulsera, ¿de dónde la has sacado? Me quedé helado. La sala entera pareció desvanecerse. La miré a ella, miré el anillo en su mano y luego la pulsera de plástico en mi caja. Mi corazón se sintió oprimido por algo que había esperado demasiado tiempo. Me quedé petrificado ante la pregunta de mi madre. Mi mano, apoyada en el borde de la caja, se enfrió de repente, porque esa pulsera de plástico azul no era un objeto que pudiera explicar a la ligera, ni algo que un adulto como yo debería conservar durante tantos años si no estuviera ligado a una herida muy profunda. Y cuando mi madre la miró con esa expresión casi ausente, supe que entre nosotros ya no había solo una vaga sensación de familiaridad, sino un hilo que se había tensado tanto que, con solo una palabra más por mi parte, todos esos años enterrados en el silencio estallarían en medio de aquella sala de reuniones abarrotada. Me incliné y saqué lentamente la pulsera del cuaderno. Estaba descolorida, con el plástico arañado, y el lugar donde una vez estuvo pegada la pequeña canica ya no estaba intacto, pero la había guardado como la única parte de mi infancia que me quedaba. La coloqué en la palma de mi mano y miré a mi madre. Mi voz se quebró. Es algo que tengo desde pequeño. Mi madre dio medio paso más hacia mí. Sus ojos se enrojecieron tan rápido que ni ella misma pudo disimularlo. ¿Quién te la dio? Tragué saliva y respondí, palabra por palabra, mi madre. La sala se quedó en silencio. El inspector Torres, el agente López, Laura, Héctor, Diana, incluso el señor Robles y el señor Vega, atrapados en su propia red, me miraban. Pero en ese momento apenas los veía. Ante mí solo estaba la mujer llamada Isabel, la que llevaba un anillo con una pequeña piedra azul, la que una vez le dijo a su hijo de 4 años que recordara su nombre, la que salió de la lluvia y dejó en mi corazón un vacío que duró 19 años. Mi madre se llevó la mano a la boca, como para reprimir un sollozo. Miró la pulsera en mi mano y luego su propio anillo, y sus labios temblaron. No puede ser, no puede ser. Vi cómo sus piernas flaqueaban. La secretaria Diana corrió a sostenerla, pero ella apartó suavemente su mano, sin dejar de mirarme. Preguntó,
casi en un susurro. ¿Tú recuerdas cómo se llamaba tu madre? Esa pregunta fue como un cuchillo que tocó el recuerdo más profundo. Había esperado esa pregunta toda mi vida. Había repetido ese nombre en innumerables noches de insomnio, temiendo olvidar un día su voz, su rostro, la única pista que me llevaba de vuelta a casa. La miré, y las lágrimas que no pude contener empezaron a brotar. Pero aún así, me esforcé por hablar con claridad. Mi madre se llama Isabel. Un día, me abrazó mientras corría bajo la lluvia en Lavapiés, me llevó a las puertas de una residencia infantil y me pidió que fuera bueno, que fuera una persona decente. Dijo que algún día, sin falta, volvería a por mí. Mi madre retrocedió un paso, tambaleándose, como si toda su fuerza la hubiera abandonado. El anillo en su mano temblaba al ritmo de su respiración. Me miró y las lágrimas caían pesadamente, sin gritos, sin sollozos audibles, solo gotas que se deslizaban por un rostro acostumbrado a la dureza del mundo de los negocios, pero que no podía ser duro ante una frase del pasado. «Javier», balbuceó. «¿De verdad eres tú mi Javier?» No respondí de inmediato. Abrí mi vieja cartera y saqué un papel cuidadosamente plastificado. Era una copia del documento de admisión de la residencia de aquel año. En él estaba mi antiguo nombre. La fecha estaba borrosa, y la información sobre la persona que me entregó apenas se leía porque la lluvia había mojado el papel. Pero el nombre Isabel seguía allí, con una caligrafía temblorosa, como si quien lo escribió también sintiera pena. Se lo entregué con ambas manos. No sé si esto es suficiente para que me crea, pero la he buscado durante mucho tiempo. Mi madre tomó el papel y en cuanto vio su nombre, rompió a llorar. No el llanto de una presidenta de un gran grupo, ni el de una mujer rica conmovida por un momento. Era el llanto de una madre que se había encerrado en el remordimiento durante demasiado tiempo. Me acarició el rostro con la mano, muy suavemente, como si temiera que, con un toque más fuerte, yo desapareciera. «Javier, hijo mío, Dios mío, hijo mío». Solo esas pocas palabras, y toda la amargura dentro de mí se rompió. Había pensado que, al reencontrarme con ella, le preguntaría por qué me abandonó, por qué no volvió, por qué me dejó crecer solo en una residencia. Pero en el momento en que me llamó hijo, todas las preguntas y reproches se desvanecieron. Solo quedaba el niño de 4 años dentro de mí que quería abrazar a su madre con todas sus fuerzas. «Lo llamé en vos voy. Mamá». Mi madre me abrazó con fuerza. Un abrazo sin distancia, sin protocolo, sin estatus de presidenta o empleado. Me abrazó como si quisiera compensar los 19 años perdidos. Y yo, de pie, rodeé sus hombros con mis brazos, sintiendo el ligero perfume de su ropa, un olor que no era exactamente como el de mis recuerdos, pero que hizo que mi corazón reconociera algo muy simple. Hay personas que, aunque estén separadas casi toda una vida, al reencontrarse saben que son de la misma sangre. En la sala, nadie se atrevía a hablar. Laura lloraba en silencio. Héctor bajó la cabeza. El inspector Torres también guardaba silencio, su mirada se había suavizado. Solo el señor Robles y el señor Vega, en un rincón, tenían el rostro ceniciento. Probablemente nunca imaginaron que la persona que habían elegido como chivo expiatorio era el hijo perdido de la presidenta. Pero en ese momento no tenía cabeza para ellos. Todas las injusticias, las acusaciones, los falsos expedientes quedaron relegados a un segundo plano por la inmensa emoción. Mi madre se apartó un poco, todavía sujetando mis manos con fuerza. Su voz temblaba tanto que cada palabra parecía romperse. «Volví a buscarte, Javier. De verdad que volví. Ese año, los acreedores me perseguían. Tenía miedo de que te utilizaran para presionarme. Por eso te dejé en la residencia por un tiempo. Pensé que en cuanto ganara algo de dinero y pagara las deudas, vendría a por ti. Pero cuando volví, me dijeron que una familia te había adoptado. Me dijeron que estabas bien, que la familia no quería que yo apareciera y alterara tu vida. Me quedé helado. Esas palabras fueron como un viento frío que me atravesó el alma. Nunca me adoptaron. Estuve en la residencia hasta los 17 años. Mi madre se quedó paralizada. Su mano, que sostenía la mía, empezó a temblar violentamente. No puede ser. La directora de entonces me lo dijo así.
Le dejé mi dirección, le dejé dinero para ayudarte, incluso te dejé una carta, pero luego dijeron que ya te habías ido. La miré, y de repente apareció en mi mente el rostro de la señora Elisa, la antigua directora de la residencia. Dejó el trabajo de forma muy repentina cuando yo tenía unos 8 años. De pequeño, solo sabía que era estricta, poco habladora y que se molestaba cada vez que le preguntaba por mi madre. La cuidadora que nos atendía, Carmen, era más cariñosa conmigo, pero cada vez que le preguntaba si alguien había venido a buscarme, Carmen solo suspiraba y decía que lo entendería cuando fuera mayor. ¿Acaso había algo que se había ocultado durante todos estos años? Mi madre se giró hacia su secretaria, su voz todavía ahogada, pero recuperando su agudeza. Diana, contacta inmediatamente con la residencia La Paz. Busca todo el expediente de Javier de ese año, especialmente a una persona llamada Elisa que estaba a cargo de las admisiones. Diana asintió al instante. Sí, señora, lo hago ahora mismo. La detuve suavemente. Mamá, eso puede esperar. Hoy tienes que ocuparte de los asuntos de la empresa. Mi madre me miró y sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez en su mirada había tanto amor como remordimiento. No, hijo. Los asuntos de la empresa hay que resolverlos, pero los tuyos también. Te he perdido durante 19 años. No puedo permitir que nadie más oculte la verdad sobre ti. El inspector Torres intervino entonces, con voz grave y pausada. Presidenta Isabel, compartimos su alegría familiar, pero por ahora necesitamos levantar acta del caso de la filtración de datos. Sin embargo, si hay indicios de que el expediente infantil fue alterado con fines lucrativos, la familia puede presentar una denuncia por separado. Nosotros los guiaremos. Mi madre asintió y luego se giró hacia mí. Su mirada se suavizó como si temiera que volviera a desaparecer. Siéntate a mi lado. Me quedé quieto un segundo y luego moví mi silla para sentarme junto a ella. Solo un lugar en una mesa de reuniones, pero para mí fue como si, por primera vez en 19 años, hubiera vuelto a mi sitio. Mi madre todavía sostenía mi mano por debajo de la mesa, muy fuerte, como una madre que teme volver a perder a su hijo si lo suelta. Pero justo en ese momento, sonó el teléfono de Diana. Contestó, y su rostro cambió gradualmente. Miró a mi madre con preocupación. Presidenta, la residencia La Paz informa que los archivos originales de ese año se perdieron en un incendio en el almacén hace 10 años. Pero dicen que la señora Elisa sigue viva y está en una residencia de ancianos a las afueras. Mi madre apretó mi mano lentamente, y yo comprendí que la historia de nuestro reencuentro no terminaba con este abrazo. Detrás de 19 años perdidos, podría haber otra verdad esperando a ser desenterrada. Cuando la señora Elisa dijo que el hombre que le dio el dinero ese año estaba relacionado con el primer marido de mi madre, sentí cómo la mano de mi madre, que sostenía la mía, se enfriaba de repente, tan fría que tuve que girarme para mirarla, porque hasta entonces, a pesar de la emoción, del dolor, de la mañana de infarto en la empresa, había mantenido la compostura de alguien acostumbrado a las tormentas. Pero una sola frase débil de esa anciana en silla de ruedas bastó para que su rostro palideciera, sus ojos se abrieran de par en par y sus labios se apretaran, como si una herida muy antigua hubiera sido tocada bruscamente. La pequeña habitación de la residencia de ancianos estaba tan silenciosa que se podía oír el chirrido del ventilador de techo. Fuera, un patio soleado, con algunos ancianos tomando el sol bajo una bugambilla, un paisaje pacífico, pero dentro, el pasado emergía, turbio. Mi madre miró a la señora Elisa, su voz se había vuelto ronca. Explíquese, ¿quién era esa persona? La señora Elisa bajó la cabeza, sus manos arrugadas aferrándose a la manta que cubría sus rodillas. No se atrevía a mirar a mi madre, y mucho menos a mí. Tras un largo rato, dijo en voz muy baja, no sé su nombre real. Ese año solo dijo que era de la familia del exmarido de usted. Dijo que si el niño seguía cerca de usted, su vida nunca levantaría cabeza. Dijo que la perseguían los acreedores y que si alguna vez volvía a por el niño, ambos morirían en la miseria. Mi madre soltó una risa amarga, un sonido que no tenía nada de alegre. Parecía una respiración rota en su pecho. ¿Y usted le creyó? La señora Elisa rompió a llorar.
Fui codiciosa, señora Isabel. No me atrevo a decir que lo hice por compasión. En ese momento, la residencia no tenía fondos. Mi hijo estaba gravemente enfermo en el pueblo. Me dieron 100.000 euros y me prometieron enviar más dinero cada mes para mantener a los niños. Yo cerré los ojos y lo hice mal. 100.000 euros hace 19 años era una fortuna. Al oírlo, sentí un peso en el pecho. Resulta que mi infancia, mis noches esperando a mi madre, mis preguntas sobre si alguien venía a buscarme, seguidas de frías negativas, todo podría haber sido comprado con un sobre de dinero. No quería odiar a una anciana que temblaba frente a mí, pero tampoco podía fingir que no me dolía. Hay errores que la gente confiesa cuando ya es vieja y débil, pensando que hablar alivia el alma, pero quien sufre las consecuencias ya ha perdido toda una infancia. Mi madre me apretó la mano más fuerte, como si temiera que no pudiera soportarlo. Continuó preguntando. Después, cuando volví a la residencia, me dijo que mi hijo había sido adoptado. Incluso me dio un papel falso, diciendo que la familia adoptiva se había mudado al sur. ¿Fue también él quien lo arregló todo? La señora Elisa asintió, las lágrimas rodando por las profundas arrugas de sus mejillas. Sí. Me dieron los papeles ya preparados. Dijeron que si usted creía que el niño estaba bien, no lo buscaría más. Y yo también lo pensé. Me engañé a mí misma pensando que era lo mejor para el niño. Porque usted en ese momento era tan pobre, estaba tan endeudada, todo el mundo decía que no podría criarlo. Mi madre se levantó de un salto. Su voz temblaba de dolor. Nadie tiene derecho a decidir por mí si puedo o no criar a mi hijo. La señora Elisa agachó aún más la cabeza, llorando en silencio. Yo miré a mi madre y por primera vez ya no me preguntaba por qué me había abandonado, porque vi claramente que a esta mujer también le habían robado a su hijo, igual que a mí me habían robado a mi madre. Durante 19 años pensé que yo era el único que esperaba frente a una puerta. Pero quizás, en otro lugar, mi madre también había estado frente a una puerta cerrada, viviendo con una mentira y un remordimiento diario. Lo llamé en voz baja. Mamá. Ella se giró para mirarme. Solo esa palabra bastó para que sus ojos se enrojecieran de nuevo. Me levanté, me acerqué a ella y puse mi mano en su hombro, como un hijo ya adulto tratando de evitar que su madre se derrumbara ante el pasado. Mamá, no te culpes más. Todavía estoy aquí. Me miró. Sus labios temblaron y asintió. Pero sé que una madre no se perdona a sí misma tan fácilmente. Otros pueden decir, no pasa nada, ya pasó, pero en el corazón de una madre, 19 años sin su hijo, es una deuda que ninguna palabra de consuelo puede borrar. Mi madre volvió a sentarse, su voz más baja pero más afilada. ¿Qué rasgos tenía ese hombre? Intenté recordar. ¿Alto o bajo, viejo o joven? ¿Qué acento tenía? ¿Qué coche conducía? ¿Mencionó a alguien? La señora Elisa cerró los ojos, intentando desempolvar esos recuerdos. Tenía unos 40 y tantos años. Llevaba una camisa blanca, un reloj de oro. Hablaba con acento de Madrid, pero muy pausado, como alguien acostumbrado a dar órdenes. Tenía una pequeña cicatriz junto a la ceja derecha. Cuando firmó los papeles, vi una tarjeta de visita en su maletín. Creo que ponía Ignacio, pero no estoy segura. Mi madre pareció recibir un golpe. Retrocedió un poco, aferrándose al brazo de la silla. Ignacio. La miré. Mamá, ¿conoces a esa persona? No respondió de inmediato. Miró por la ventana, su mirada perdida en un tiempo lejano. Después de un rato, dijo, cada palabra cargada de peso. Ignacio es el hermano mayor de mi primer marido. Me quedé helado. Desde que supe que tenía madre, me había preparado para escuchar sobre su pasado. Pero no imaginé que la historia tomaría un giro tan complejo. Mi madre me contó lentamente que, en aquel entonces, se había casado con un hombre llamado Arturo, el hijo menor de una influyente familia de empresarios de Madrid, pero el matrimonio no fue feliz porque la familia de él menospreciaba sus orígenes humildes. Y el señor Ignacio, su cuñado, que era el gestor financiero de la familia, siempre creyó que mi madre se había casado con su hermano por dinero. Cuando se quedó embarazada de mí, la familia de su marido sembró todo tipo de dudas. Y Arturo era demasiado débil para proteger a su esposa e hijo.
Después de una gran discusión, mi madre se fue de casa conmigo. Poco después, Arturo murió en un accidente de tráfico. Todas las deudas de sus negocios recayeron sobre mi madre, llevándola a una situación desesperada con los acreedores. Escuché la historia con el corazón en un puño. Resulta que antes de la tormenta de aquel año, había una vida de la que no sabía nada. Resulta que no solo era un niño que mi madre dejó en una residencia por pobreza, sino también un niño que una familia intentó borrar de su memoria para proteger su patrimonio, su reputación o algún secreto más profundo. La señora Elisa añadió, temblando. Después oí a ese hombre decir algo. Dijo que el niño no debía volver, porque si volvía, la herencia que dejó el señor Arturo tendría un heredero legítimo. Mi madre se giró bruscamente. ¿Qué ha dicho? La señora Elisa asintió, asustada. Solo lo oí de pasada. No sé si es verdad, pero después de que usted se fuera, una vez volvió y me advirtió que, si volvía a buscarlo, le dijera que el niño había sido adoptado lejos, que bajo ningún concepto permitiera que se encontraran. Mi madre cerró los ojos. Las lágrimas cayeron, pero su voz se volvió extrañamente tranquila. Así que no solo querían separarnos, sino que también querían robarle la herencia a mi hijo. La miré. Mamá, no necesito ninguna herencia. Mi madre se giró hacia mí, su mirada una mezcla de amor y dolor. Sé que no la necesitas, hijo, pero el problema no es el dinero. El problema es que usaron la codicia para robarnos 19 años de nuestras vidas. Si hoy me quedo callada, no solo te estaría fallando a ti, sino también a ese niño de 4 años que esperó a su madre bajo la lluvia. Esa frase me apretó el corazón. No dije nada más, porque entendí que esto ya no se trataba de reclamar una herencia o reabrir viejas heridas. Se trataba de devolverle la verdad a una vida entera. Mi madre se giró hacia Diana, que estaba en la puerta. Su voz fue muy clara. Diana, busca información actual sobre el señor Ignacio, el hermano de Arturo. Revisa también el historial patrimonial de Arturo tras su muerte, especialmente cualquier parte relacionada con los derechos de herencia de su hijo. Diana asintió. Sí, señora. Lo hago ahora mismo. La señora Elisa llamó débilmente. Señora Isabel, lo siento. Sé que pedir perdón ahora no significa nada, pero de verdad que llevaré esta culpa toda mi vida. Mi madre la miró durante un largo rato. En sus ojos había ira, había dolor, pero al final no pronunció palabras crueles. Usted le debe una disculpa a mi hijo, no a mí. La señora Elisa se giró hacia mí, con el rostro bañado en lágrimas. Javier, perdóname. Me equivoqué. Miré a esa anciana frágil. Me dolía, pero ya no quería sentir más rencor. Solo dije, no puedo decir que no pasa nada, porque si no pasara nada, no habrían sido 19 años. Pero espero que, a partir de hoy, no oculte nada más. La señora Elisa asintió repetidamente y luego señaló, temblando, un pequeño armario junto a su cama. Ahí dentro hay un cuaderno viejo. Lo guardé por miedo al castigo divino. En él están las fechas, las cantidades de dinero y un antiguo número de teléfono de esa persona. Me acerqué, abrí el armario y debajo de un montón de ropa vieja encontré un cuaderno de tapas marrones, amarillento por el tiempo. Lo cogí, sintiendo que sostenía una prueba de mi propio pasado. Mi madre estaba detrás de mí, respirando con dificultad. Cuando abrí la primera página, la primera línea que vi me heló la sangre. 17 de mes. Recibido del señor Ignacio la cantidad de 100.000 euros. Se requiere cortar todo contacto entre la señora Isabel y el niño Javier. Mi madre se tapó la boca, y yo me quedé allí, en silencio, sabiendo que, a partir de ese momento, el reencuentro con mi madre se había convertido en un enfrentamiento diferente, uno silencioso, pero que sin duda haría que muchas personas pagaran por sus actos. Desde que salimos de la residencia de ancianos, mi madre apenas habló. Se sentó en el asiento trasero a mi lado, abrazando el viejo cuaderno de tapas marrones, como si, con solo aflojar un poco la presión, lo que sostenía fuera a desaparecer. Yo miraba el tráfico por la ventanilla, viendo cómo los coches se quedaban atrás, mientras un torbellino de emociones se agitaba en mi interior, porque durante 19 años había pensado que solo buscaba a una madre, y al encontrarla,
descubrí que detrás de nuestra separación no había una simple e inevitable desgracia, sino una densa niebla llena de manos invisibles, mentiras y cálculos. Y lo más aterrador es que nada de eso provenía de extraños. Diana, en el asiento del copiloto, no soltaba el teléfono. Después de casi 20 minutos de llamadas, se giró hacia mi madre y susurró: «Presidenta, ya tengo la dirección actual del señor Ignacio». Mi madre se giró. Actualmente, vive en un chalet en La Moraleja. Apenas sale desde hace unos años, pero sigue figurando como titular de muchas de las antiguas empresas del entramado de la familia de Arturo. Mi madre guardó silencio unos segundos y luego preguntó: «¿Y el antiguo abogado de Arturo?». Diana consultó su teléfono un momento más, su expresión de sorpresa. «Hay algo bastante extraño». «¿Qué?». El abogado personal de Arturo era el señor Ferrer, pero hace unos 15 años dejó el trabajo repentinamente y se mudó a un pueblo de Guadalajara. Los registros muestran que, durante varios años, intentó hasta en 3 ocasiones solicitar la búsqueda de un heredero legítimo para un patrimonio sellado, pero las solicitudes siempre se retiraban a mitad del proceso. Giré la cabeza para mirar a Diana. «¿Qué patrimonio?». Diana negó con la cabeza. «No lo especifica». Mi madre miró por la ventanilla. Su mirada se ensombreció. Supe que en su cabeza estaban pasando muchas cosas que yo desconocía. La gente suele pensar que los mayores olvidan el pasado más rápido, pero en realidad, las heridas más dolorosas son las que más tiempo se quedan. El coche giró en una gran avenida y después de casi 20 minutos se detuvo frente a un chalet de 3 plantas, oculto tras una hilera de altos árboles. La verja de hierro negro estaba entreabierta. En el jardín había un pequeño estanque y varios árboles cuidadosamente podados. Parecía un lugar tranquilo y lujoso, pero no sé por qué. Sentí un escalofrío. Mi madre bajó primero del coche, y yo a su lado. Esta vez me tomó la mano de forma deliberada, no como en la sala de reuniones, por miedo a perderme, sino con la firmeza de una madre que lleva a su hijo a reclamar lo que es suyo. Una empleada del hogar nos condujo al salón. Un ligero aroma a té flotaba en el aire, la televisión estaba a un volumen muy bajo y se oía el canto de los pájaros en el jardín. Todo era extrañamente silencioso. Entonces, desde la escalera, se oyeron unos pasos lentos. Un hombre con el pelo casi blanco, vestido con una camisa de manga larga, bajó. Tendría más de 60 años. Delgado, con un rostro que podría parecer amable a primera vista, pero junto a su ceja derecha, una pequeña cicatriz se extendía hasta casi la sien. Vi a mi madre detenerse en seco. Era la cicatriz que la señora Elisa había mencionado. El hombre, con una taza de té en la mano, dijo: «Isabel, ¿cuánto tiempo sin venir por aquí?». Pero antes de que terminara la frase, su mirada se cruzó con la mía. La taza de té se le cayó de las manos, estrellándose contra el suelo de mármol. El sonido agudo y seco de la rotura resonó en la sala. Se quedó petrificado, con los ojos muy abiertos y los labios temblorosos. Por puro instinto, retrocedió un paso, como si acabara de ver a alguien que no debería estar allí. Mi madre lo miró fijamente. «¿Por qué te sorprendes tanto?». Ignacio no respondió. Me miraba fijamente, y cuanto más me miraba, más pálido se ponía. «Yo no entiendo de qué hablas». Mi madre sacó el viejo cuaderno de su bolso y lo puso sobre la mesa. «¿De verdad que no lo entiendes?». Ignacio bajó la vista. Solo por un segundo. Su rostro se descompuso. Yo, sentado enfrente, lo observaba todo. La gente que miente suele intentar mirar a los ojos para demostrar su calma, pero él ya no se atrevía a mirar a mi madre. Mi madre continuó lentamente. «Hace 19 años, le diste dinero a la señora Elisa para cortar el contacto entre mi hijo y yo. Eso no es verdad. Todavía no te he preguntado». Ignacio se calló. Mi madre lo miró con una expresión que no le había visto desde que nos reencontramos. Sin ira, sin lágrimas. Fría, terriblemente fría. Arturo murió. Yo perdí a mi hijo. Durante 19 años he vivido como un fantasma. ¿Qué más quieres ocultar? Ignacio se desplomó en el sofá, con las manos temblando. Agachó la cabeza durante un largo rato y, de repente, se echó a reír. Una risa tan amarga
que sonaba más dolorosa que el llanto. Isabel, hay cosas que es mejor que no sepas. Mi madre golpeó la mesa con fuerza. Tengo que saberlas. Ignacio levantó la cabeza, mirándome a mí y luego a mi madre. Su mirada ya no era desafiante, solo cansada. Suspiró. Ya que habéis venido hasta aquí, supongo que no puedo ocultarlo más. Se levantó, se dirigió a la gran librería que cubría una pared, y con manos temblorosas, abrió un compartimento secreto en la parte inferior. Sacó una carpeta de color amarillo, ya vieja, y la dejó delante de mi madre. Todo está aquí dentro. Mi madre miró la carpeta. Yo miré la carpeta. No sé por qué, pero mi corazón empezó a latir con fuerza, porque sentí que lo que había dentro no eran solo papeles, sino la respuesta a los últimos 19 años. Mi madre miró la carpeta amarilla sobre la mesa sin atreverse a abrirla. Quizás porque en su vida ya había pasado por demasiado dolor como para no saber que hay papeles muy finos cuyo peso puede derrumbar una vida entera. Yo, a su lado, apretaba la palma de la mano inconscientemente, con la mirada fija en el cordel que la ataba, ya deshilachado y descolorido. En mi cabeza resonaba la frase de Ignacio: todo está aquí dentro. Como si, al abrirla, los 19 años perdidos, la muerte de mi padre, la pobreza de mi madre y mi infancia en la residencia fueran a tener, por fin, una explicación. Ignacio, enfrente, se había encogido, su rostro envejecido de golpe. Ya no parecía el hombre que había manipulado todo desde las sombras, sino alguien que había cargado con un secreto durante tanto tiempo que el propio secreto lo había carcomido día a día. Mi madre desató lentamente el cordel. Dentro había varias fotocopias de escrituras de propiedades, una copia del antiguo certificado de matrimonio de ella y Arturo, un sobre amarillento y, finalmente, un testamento con la firma de mi padre. Nunca había conocido a mi padre, ni casi nadie me había hablado de él con cariño, pero al ver el nombre Arturo en ese papel, sentí una punzada en el pecho, como si una parte de mi sangre se hubiera despertado tardíamente. Mi madre tomó el testamento. Sus manos temblaban tanto que el papel vibraba. Leyó muy despacio, y cuanto más leía, más pálida se ponía. En él, mi padre dejaba todos sus bienes privados a su esposa, Isabel, y a su hijo, Javier, incluyendo sus acciones en la empresa familiar, una antigua casa en el barrio de Salamanca y una suma de dinero en un fondo fiduciario que yo no podría recibir hasta cumplir los 20 años. Miré a mi madre y luego a Ignacio. Si existía este testamento, ¿por qué no lo supimos? Ignacio bajó la cabeza, su voz sonó ronca, porque lo oculté. Mi madre levantó la cabeza de golpe. ¿Lo ocultaste? Él asintió muy lentamente. Cuando Arturo murió, yo me hice cargo de sus papeles. En ese momento, la empresa familiar tenía grandes deudas. La casa era un caos. Si las acciones de Arturo pasaban a ti y al niño, yo perdería el control, y mis padres en ese entonces confiaban en mí más que en nadie. Les dije a todos que Arturo no había dejado nada y transferí en secreto sus activos a una empresa pantalla a mi nombre. Mi madre se levantó, su voz ahogada por la indignación. ¿Solo por dinero nos separaste? Ignacio se cubrió el rostro con las manos, y las lágrimas se deslizaron por su cara arrugada. Al principio, solo quería evitar que volvieras a la familia a reclamar los derechos de tu hijo, pero cuando me enteré de que habías dejado al niño en una residencia, pensé que era la oportunidad para que todo desapareciera. Le di dinero a la señora Elisa. Le dije que te mintiera diciendo que el niño había sido adoptado. Pensé que con eso bastaría. Escuché cada palabra con el corazón helado. Usó la palabra desapareciera para hablar de mí. Un niño de 4 años que no sabía nada más que esperar a su madre. Hay personas cuya codicia es tan grande que dejan de ver a los demás como seres humanos. Solo ven un nombre en un papel, una herencia, una amenaza que hay que eliminar. Mi madre tomó el sobre viejo. En el anverso, con una caligrafía desvaída ponía: para Isabel y mi hijo. Abrió la carta y tras leer unas pocas líneas, rompió a llorar. Le quité el papel de las manos. En la carta, mi padre pedía perdón por no haber podido protegerlos de su familia. Decía que si algo le pasaba, mi madre debía llevarme lejos de la familia por un tiempo, pero que por nada del mundo permitiera que yo creciera sin saber que mi padre me había querido.
También mencionaba que en un compartimento secreto de su escritorio estaban todos los documentos para proteger nuestros derechos y que la única persona en la que confiaba para entregarlos era el abogado, el señor Ferrer. Levanté la vista y miré a Ignacio. ¿Y dónde está el señor Ferrer? Ignacio evitó mi mirada. Ferrer descubrió el testamento. Intentó buscarte, pero puse gente para impedírselo. Luego usé mis influencias para que lo despidieran y se mudara. Mi madre se quedó paralizada, como si todos sus años de sufrimiento volvieran de golpe. Arturo intentó protegernos, y tú me hiciste creer que no me quedaba nada, que no tenía otra salida que huir. Ignacio se cubrió el rostro. Lo sé. Me equivoqué. Lo sé. Pero ese «lo sé» llegaba demasiado tarde. Tarde para un niño que creció sin padre ni madre. Tarde para mi madre, que pasó de ser una mujer pobre a la presidenta de un gran grupo, pero con un abismo en el alma que nadie veía. Me levanté y lo miré. Mi voz no era alta, pero cada palabra salió con un peso inmenso. Usted no solo nos robó un patrimonio, me robó un padre, le robó un hijo a mi madre, nos robó 19 años. Ignacio tembló. Justo en ese momento, Diana recibió una llamada y entró apresuradamente, con semblante grave. Presidenta, acabo de contactar con el señor Ferrer. Está vivo y vive en un pueblo de Guadalajara. Dice que si la señora Isabel sigue viva, que vaya a verlo de inmediato, porque guarda el testamento original y una última grabación de voz del señor Arturo. Mi madre apenas podía respirar. ¿Qué grabación? Diana nos miró a mi madre y a mí. El señor Ferrer dice que la grabación está relacionada con el accidente del señor Arturo. La sala volvió a sumirse en el silencio. Ignacio levantó la cabeza de repente, pálido como la cera. No. ¿Ferrer todavía guarda eso? Mi madre se giró hacia él, con una mirada gélida. ¿Qué acabas de decir? Ignacio balbuceó. No he dicho nada, pero era tarde. Su pánico lo delató más que cualquier confesión. Mi madre se plantó frente a él y dijo lentamente: «El accidente de Arturo no fue tan simple, ¿verdad?» Ignacio agachó la cabeza, sin atreverse a mirarla. Vi la mano de mi madre temblar y la sujeté. Esta vez no lloró. Las lágrimas se habían secado, dejando solo un dolor silencioso y aterrador. Dijo: «Javier, vamos a ver al señor Ferrer». Antes de salir del salón, me giré para mirar a Ignacio por última vez. Estaba desplomado en el sofá, con la cabeza entre las manos, como un edificio en ruinas que finalmente cede a su propio peso, pero supe que si en el accidente de mi padre realmente hubo algo turbio, su derrumbe de hoy era solo el principio. El coche se alejó del chalet mientras atardecía. Mi madre, sentada a mi lado, todavía sostenía la carta de mi padre, con la mirada fija al frente. Supe que, a partir de ese momento, la búsqueda de una madre se había convertido en la búsqueda de justicia para mi padre, para ella y para el niño llamado Javier, a quien una familia rica y poderosa había intentado borrar de la existencia. El coche dejó atrás Madrid cuando el cielo se tiñó de un naranja oscuro. El último sol del día proyectaba una fina capa dorada sobre el parabrisas. Mi madre, a mi lado, sostenía la carta de mi padre con ambas manos, como si se aferrara a la última voz de un hombre que ya no estaba. Durante todo el trayecto apenas habló. A veces se giraba para mirarme durante un largo rato, y luego volvía la vista a la ventanilla. Quizás temía que, si hablaba, todo lo que acababa de descubrir la haría romperse un poco más, porque en un solo día había encontrado a su hijo, descubierto que se lo habían arrebatado con mentiras, sabido que su difunto marido había intentado protegerlos y ahora se enfrentaba a la posibilidad de que su muerte no fuera un simple accidente. Yo también guardé silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque había demasiado acumulado. Tanto que incluso para alguien como yo, acostumbrado a soportar, la carga era abrumadora. Había pensado que con encontrar a mi madre sería suficiente, que con saber que no me había olvidado sería suficiente. Pero la vida, a menudo, no se detiene en lo que uno considera suficiente. Hay verdades que, enterradas durante demasiado tiempo, cuando salen a la luz no solo traen justicia a los vivos, sino que también devuelven el honor a los muertos. Llegamos a Guadalajara cuando ya era noche cerrada. La casa del señor Ferrer estaba en una callecita estrecha,
con un aire tranquilo y limpio. Nos abrió la puerta un hombre de más de 70 años, delgado, de pelo completamente blanco y gafas de montura negra. Su rostro era amable, pero sus ojos aún brillaban con inteligencia. Al ver a mi madre, se quedó inmóvil un largo rato. Luego se quitó las gafas para secarse una lágrima furtiva y su voz se quebró. «Señora Isabel, por fin ha venido». Mi madre inclinó la cabeza. «Señor Ferrer, espero que se encuentre bien después de tantos años». El señor Ferrer la miró a ella y luego a mí. Sus ojos se detuvieron en mi rostro durante mucho tiempo, como si viera en él la sombra de otra persona. Se acercó, puso una mano en mi hombro y su voz tembló. «Tú debes de ser Javier, ¿verdad? Te pareces tanto a tu padre, sobre todo en la mirada». Solo esa frase bastó para que se me encogiera el corazón. En toda mi vida, nadie me había dicho que me parecía a mi padre. Me había mirado al espejo innumerables veces, preguntándome qué parte de mi rostro era de mi madre y qué parte de mi padre. Pero nadie me había dado una respuesta. Ahora, una persona que lo conoció me decía que me parecía a él. De repente, mi padre dejó de ser un nombre en un papel y se convirtió en una presencia cercana. El señor Ferrer nos invitó a pasar. Sobre la mesa había una pequeña caja de madera y una tetera humeante. Sabía que algún día vendría, dijo, solo que no esperaba que tardara tanto. Mi madre se sentó. Su voz sonaba ronca. «¿Usted sabía lo del testamento?» El señor Ferrer asintió. «Yo redacté el testamento para el joven Arturo. Antes de morir, me pidió que, si algo le pasaba, le entregara todos los papeles a usted y a Javier. Pero no tuve tiempo de hacerlo antes de su accidente. Después del funeral, el señor Ignacio hizo que sus hombres se llevaran todos los expedientes de mi despacho. Conservé el original porque había guardado una copia en casa, pero cuando la busqué, usted había desaparecido. Y en la residencia me dijeron que Javier había sido adoptado. Sospeché que algo no iba bien. Pero en ese momento, Ignacio ejerció una presión enorme. Perdí mi trabajo, mi familia fue amenazada, así que no tuve más remedio que irme y guardar estos documentos». Mi madre cerró los ojos. «¿Y el accidente de Arturo?» El señor Ferrer guardó silencio un momento. Luego abrió la caja de madera y sacó una vieja grabadora de casete, un expediente del accidente amarillento y un sobresellado. Lo puso todo delante de mi madre y dijo lentamente: «El día antes de morir, Arturo vino a verme. Me dijo que había notado un problema en los frenos del coche justo después de haberlo llevado a revisión. Pero en su casa le dijeron que era una avería sin importancia. Temía que alguien quisiera hacerle daño, así que grabó un mensaje». Mi madre se tapó la boca con la mano. El señor Ferrer pulsó el botón de la grabadora. Al principio solo se oyó un leve siseo. Luego, la voz de un hombre, grave, cansada, pero cálida. «Isabel, si estás escuchando esto, significa que no he podido volver a por vosotros. Lo siento, sé que he sido un cobarde, que no he sabido protegerte de mi familia, pero nunca he dudado de ti, y mucho menos he renegado de mi hijo. Javier es mi hijo. Si algo me pasa, quiero que te lo lleves lejos por un tiempo. No te fíes de Ignacio y no le entregues los papeles a nadie que no sea el señor Ferrer. Lo he dejado todo para ti y para el niño. Solo espero que cuando Javier crezca, sepa que su padre lo quiso mucho». La voz de mi padre se detuvo unos segundos y luego continuó. Más baja: «Sospecho que han manipulado mi coche. Si no sobrevivo, por favor, no dejes que esto quede en el olvido». La grabación terminó en un siseo prolongado. Mi madre se derrumbó sobre la mesa, llorando sin consuelo. Yo me quedé rígido, con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo como si alguien hubiera abierto una puerta en mi interior y detrás estuviera la figura de un padre que nunca conocí. No me abandonó. Sabía que yo era su hijo. Lo había dejado todo para protegernos. Y precisamente por eso, alguien había querido que desapareciera. El señor Ferrer le entregó el expediente a mi madre. No puedo afirmar quién lo hizo directamente, pero en el expediente está la factura del taller antes del accidente. Quien firmó la orden de llevar el coche a revisión fue el señor Ignacio. Después del accidente, el taller cerró muy deprisa y el mecánico principal se fue de la ciudad. Guardé una copia,
porque me pareció todo muy sospechoso. Mi madre se secó las lágrimas. Su voz se volvió fría. Señor Ferrer, ¿estaría dispuesto a testificar? El señor Ferrer nos miró a mi madre y a mí, y asintió con determinación. Llevo casi 20 años esperando este día. Me levanté, y me incliné profundamente ante él. Gracias, Señor, por guardar la voz de mi padre. El señor Ferrer me puso la mano en el hombro. No tienes que agradecérmelo a mí. Tienes que vivir con honradez. Eso es lo que tu padre habría querido. De vuelta a casa, mi madre ya no guardó silencio. Me tomó la mano y, entre lágrimas, me contó pequeñas cosas sobre mi padre, que una vez intentó prepararme un biberón torpemente, que me paseó por la casa toda la noche porque tenía fiebre, que decía que cuando su hijo creciera, le enseñaría a pescar, a arreglar coches y a ser un hombre de bien. Escuché cada palabra con una mezcla de dolor y calidez, porque, al menos desde hoy, ya no era un niño sin padre en sus recuerdos. Cuando llegamos a Madrid, Diana llamó para informar de que Ignacio había abandonado su chalet y parecía tener intención de salir del país esa misma noche. Mi madre me miró. Su mirada ya no era débil. Javier, no voy a dejar que se escape, asentí. Esta vez supe que no solo estaba protegiendo la empresa o un patrimonio. Estaba protegiendo la verdad de toda nuestra familia. Muchos años después, cada vez que llueve en Madrid, todavía recuerdo aquella mañana. Recuerdo la sensación de estar con mi caja de cartón en medio de recursos humanos, con toda la empresa mirándome como a un traidor. Recuerdo la mirada gélida del señor Robles, la carta de despido sobre la mesa, y sobre todo, el sonido de los tacones de mi madre resonando desde el final del pasillo. Unos pasos que llegaron con casi 20 años de retraso, pero que finalmente me llevaron de vuelta a casa. Quizás, si ese día hubiera agachado la cabeza, firmado y me hubiera ido en silencio, habría pasado el resto de mi vida como un niño que no sabía quién era su madre, cómo vivió su padre y por qué su vida había estado a la deriva durante tantos años de soledad. Después de todo, entendí una cosa. En este mundo hay cosas que pueden ser arrebatadas por el dinero, el poder o la codicia, pero los verdaderos lazos familiares nadie puede borrarlos. Pueden ocultar a un niño de su madre durante 19 años, pueden usar mentiras para enterrar la verdad, pero al final, la sangre siempre llama a la sangre. Mientras haya amor, recuerdo y un dolor persistente en el corazón, ese hilo un día volverá a unir a las personas. Mi madre suele decirme que lo que más le dolió no fueron los años de dificultades, sino la sensación de que cada cumpleaños de su hijo escribía una carta que no sabía dónde enviar. Y a mí, lo que más me dolía no era crecer en una residencia, sino las noches en las que veía a otros niños ser recogidos por sus padres, y me preguntaba qué había hecho mal para que me dejaran atrás. Pero al final, ambos entendimos que la culpa no era del niño abandonado, ni de la madre pobre de aquel entonces, sino de la codicia y el egoísmo de los adultos. Ignacio tuvo que pagar por lo que hizo, el señor Robles y el señor Vega también. Pero lo que más alivió mi corazón no fue verlos enfrentarse a la justicia, sino que mi padre finalmente fuera reivindicado, que mi madre dejara de vivir atormentada, y que yo, por fin, pudiera levantar la cabeza y decir mamá con todas las letras. Ahora, cada tarde, cuando vuelvo a casa del trabajo y veo a mi madre esperándome bajo la luz cálida de una lámpara, todavía siento que estoy recuperando los años perdidos. A veces cenamos cosas muy sencillas, un guiso de lentejas, una tortilla de patatas, una ensalada. Pero para alguien que creció en la soledad como yo, esa es la mayor felicidad del mundo. Y pienso que la vida es extraña. A veces, justo cuando te sientes acorralado, cuando crees que lo has perdido todo, es cuando el destino te abre la puerta más importante. Si ese día no hubiera tenido el valor de decir que baje la presidenta a tramitar mi despido, quizás habría perdido a mi madre una vez más.